Hemos venido hablando de Marcos y habíamos hablado hace 15 días que Jesús entra en 5 controversias, 5 confrontaciones con los religiosos de la época. La primera fue hace 15 días cuando vimos que Jesús dice: tus pecados te son perdonados, y los religiosos de la época se enojan muchísimo porque no puede ser posible que esta persona esté perdonando pecados. Y había 2 posibilidades: o Jesús era un hereje que está diciendo, autonombrándose Dios, o es Dios. Nosotros sabemos que es Dios, pero los religiosos de la época no podían tolerar que alguien dijera esto. Hace 8 días vimos que Jesús se acerca a los repudiados, a lo peor, a lo más pecaminoso, a lo más señalado, y no solo eso, sino que va y se sienta a la mesa con ellos y comparte con lo más aborrecido, con los pecadores más aborrecidos. Y también los religiosos de la época se enojan muchísimo porque Jesús está compartiendo con esas personas tan despreciables. Y llegábamos a la conclusión que mientras no reconozcamos la enfermedad del pecado, porque Jesús termina diciendo que no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, y que es absurdo que un médico no esté con los enfermos, y él como médico divino tiene que estar con los enfermos de pecado. Por eso nosotros nos tenemos que reconocer como enfermos de pecado para acceder a la gracia de Dios. Si nosotros no reconocemos que estamos enfermos por la enfermedad del pecado, nunca vamos a acceder al médico, al Salvador llamado Jesús. Y que al igual que Leví, si tú ya has sido tratado por ese médico llamado Jesús, si ya lo estás siguiendo, ahora es el momento de buscar amigos de nuestra misma, utilizamos una palabra fuerte, calaña, de la que fuimos nosotros en otra época, ¿verdad? Cuando nos arrastrábamos en medio de todo ese pecado, y allí estas personas cuando nos ven nos reconocen: ah, tú eras el que conmigo hacía esto, tú eras el que conmigo hacía aquello. Pero ahora yo vengo a invitarte, le decimos nosotros, a una cena, a conocer a aquel que estoy siguiendo, aquel que cambió mi vida, aquel que me ha dado vida eterna. También que es maravilloso que los aborrecidos que hemos sido sanados por el médico nos congreguemos, nos animemos, caminemos tras las huellas de Jesús, pero no podemos olvidar en ningún momento que la prioridad no somos nosotros. La prioridad son aquellos que aún no conocen al Salvador. Es a ellos a los que tenemos que llegar de la misma manera que Leví lo hizo, invitando a estas personas, a lo más aborrecido de la sociedad judía, a su casa para que se sentaran con Jesús. Hoy llegamos al versículo 18 del capítulo 2, y el título de la reflexión de hoy es Nuevo. Nuevo. Hoy vamos a hablar de nuevo. Por eso leímos antes Romanos, porque él nos llama a una renovación, ser nuevamente nuevos. Suena un poco redundante. Volver a novar, a ser nuevos. Y no olvidemos dónde está Jesús. Jesús está con estos aborrecidos pecadores cenando. Y esto ha sido terrible para los religiosos de la época, ver a Jesús allí, porque según el punto de vista de estos religiosos, a Jesús no le parecía importar el pecado de aquellas personas, pero sabemos que eso era totalmente falso. Él no estaba con ellos para apoyarlos en su pecado, sino para rescatarlos del pecado. Y por eso Jesús explica que Él ve pecado en todos ellos y que Él ha venido a sanarlos de ese pecado. Y por eso, a lo largo de ese pasaje anterior, vemos que Jesús viene a ocuparse del pecado y de los pecadores. Cuando sana al hombre
que bajan del techo, ¿qué es lo primero que le dice? Tus pecados te son perdonados. Él viene primordialmente a perdonar el pecado, no a apoyar el pecado, a rescatarnos del pecado. Y está allí Jesús en esa alegre comida con Leví y con sus amigos. Ellos están en este lugar, los religiosos enojadísimos con Jesús. Y quieren manifestar su desacuerdo con Jesús. Quieren levantar algún argumento para atacar a Jesús. Pero hasta ahora no han visto hacer nada malo a Jesús. Pues sí, sentarse con los pecadores, pero no lo han visto pecar, no lo han visto apoyar el pecado, y necesitan decir algo. Y es en ese contexto que el versículo 18 inicia. Dice: al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron. Ellos comienzan a buscarle la manerita, ¿no? Como decimos nosotros, hay que buscarle la manerita para ver cómo logramos desubicar a Jesús, cómo logramos sacarlo de allí, cómo logramos que diga algo, que se equivoque en algo. Dicen, hablemosle del ayuno. Entonces estos judíos se acercan a Jesús porque ellos se dan cuenta que los discípulos de Jesús no ayunan. Y les dice, ¿por qué no ayunan? ¿Por qué no ayunan? Y es que los judíos solamente tenían un día de ayuno obligatorio al año. Ellos no ayunaban permanentemente, solamente había un día de ayuno al año. Pero había muchos judíos, entre ellos los fariseos, que tenían una práctica regular. Los fariseos ayunaban los lunes y los jueves, todos los lunes y los jueves. ¿Por qué? No era precisamente porque fueran muy piadosos, no, es porque eso les sumaba puntos ante los demás como unas personas muy especiales, muy santas, muy cercanas al Señor. Ahora, no es que yo lo esté diciendo, es que el mismo Jesús se los dice y les llama la atención de manera fuerte por la manera como ellos oran y la manera como ellos ayunan. Ellos planteaban el ayuno como una manera de salvarse, de ser justificados delante de Dios. ¿Ustedes recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? Que el fariseo dice, gracias Señor porque ayuno 2 veces por semana y hago una cantidad de cosas y no soy como aquel. Pero al final Jesús dice, este último, o sea el publicano, volvió justificado a su casa, es decir, volvió salvado a su casa, mientras que el fariseo no, porque ellos consideraban que estas actividades religiosas como el ayuno les sumaban puntos para acercarse a Dios y les sumaban puntos dentro de la sociedad judía como personas muy cercanas a Dios. Por eso llegan con esa queja al Señor, ¿verdad? Este hombre, estos discípulos de este hombre llamado Jesús, no ayunan, no son tan espirituales, no son tan especiales como nosotros, ni siquiera como los discípulos de Juan el Bautista. Y les preguntan ayer en el versículo 18, ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Y la pregunta sencillamente es, ¿por qué no ayunan los discípulos de Jesús? Es más, de Jesús criticaban y decían cosas terribles. Él es una persona que bebe y come. Realmente el texto es más fuerte, dice, es un borracho y un glotón. Eso decían de Jesús, claro, atacándolo, no es que Jesús fuera esto. ¿Pero por qué? Porque no lo veían con esas prácticas ascéticas que tenían otros, como los discípulos de Juan. Y como ya les decía, el ayuno solamente era una vez al año. Pero Juan el Bautista sí ayunaba. Juan el Bautista era una persona que se negaba
Asimismo, en mucho. Él vivía en el desierto, solamente comía grillitos, comía miel silvestre, esa era su dieta. Él no vestía con telas lujosas, sino con pieles, con lo más barato. Él se negaba a sí mismo y también ayunaba. Y los discípulos de Juan hacían lo mismo porque ellos estaban anunciando, y esto lo hacían como una manera de anunciar que vendría el Mesías. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, el Mesías está cerca. Y ayunaba con esa esperanza que el Mesías ya iba a llegar. Entonces, las motivaciones de los discípulos de Juan y de los judíos eran muy diferentes a las motivaciones de vida de los discípulos de Jesús. Unos lo hacían por religión, otros lo hacían por una práctica ascética de experiencia en búsqueda de la llegada o en la esperanza de la llegada del Mesías. Pero, ¿qué pasa con los discípulos de Jesús? Y Jesús va a contestar a esta pregunta con 3 analogías. Y vamos a ver hoy esas 3 analogías con las cuales Jesús les contesta a estas personas que hacen la pregunta. En estas 3 analogías, Él resalta una nueva libertad que tienen los seguidores de Jesús. Muestra cómo Jesús nos arranca de las garras del formalismo religioso y nos pone en brazos de un amor fraternal que no necesita normas. Y de eso se trata la perícopa de hoy. Y vamos a entrar a ella. El primer punto, nueva relación. Dice el versículo 19. Jesús les contestó: ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos. El novio está con sus amigos. ¿Quién es el novio? Jesús. Y sabemos que Jesús es el novio de la iglesia y que nos casaremos y habrá una boda maravillosa. Y Él espera que su novia sea pura y santa. Pero el novio está con sus amigos. Hay preparativos de boda. Y la gente estaba acostumbrada a tener una gran celebración en las bodas judías. Duraban 7 días. Había abundante comida, canciones, vino, una celebración. Y ayunar era una actividad que las personas que estaban en ese lugar no iban a realizar. En esos 7 días nadie ayunaba. La relación con Jesús se maneja como la de los amigos del novio. Es una relación directa. No es una relación lejana. No es una relación que se hace a través de medios diferentes a estar con el novio. Con el novio. Con el esposo. En esa perfecta armonía, tranquilidad, sin nada extraño alrededor. Dice el versículo 20: pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día sí ayunarán. Ya apenas estamos iniciando el capítulo 2 de Marcos y Jesús ya está anunciando ¿qué? La crucifixión, la ascensión, cuando Él ya va a partir y va a dejar a estos amigos sin Él. Pero Jesús, dense cuenta, no está eliminando el ayuno en ningún momento. Él no lo elimina como parte de la vida de sus seguidores. Es más, en Mateo Jesús le dice a sus discípulos que no utilicen el ayuno como muestra de piedad, como muestra de espiritualidad. Incluso les dice, si ustedes van a ayunar, háganlo ¿cómo? A escondidas, que nadie se entere. Esto no es para mostrar. Háganlo allá a solas, porque el Padre que está con ustedes allá solas los recompensará allí en secreto.
Entonces vemos que el ayuno no está siendo eliminado. Es más, la primitiva iglesia ayunaba. Ustedes recuerdan que en las iglesias, cuando se iban a nombrar los ancianos, eso lo pueden ver en el libro de Hechos, siempre se hacía en ayuno y oración. Están en un momento de ayuno y oración cuando el Espíritu Santo llama a Pablo y a Bernabé para una misión especial. La práctica del ayuno es parte de la iglesia, pero nosotros no la hacemos como un mandato religioso como lo hacían los judíos. Tal día, a tal hora, de tal manera. No, es diferente. No lo hacemos como lo hacían los discípulos de Juan. No, porque ya el Mesías llegó, porque ya el Mesías nos salvó, porque ya Jesús estuvo caminando entre nosotros y estamos disfrutando de esa salvación. Por eso, cuando nosotros ayunamos, no es un rito, no es una tristeza, no, lo hacemos como cristianos libres que necesitamos acercarnos a nuestro Señor de esa manera íntima, en ese amor profundo en el que Él quiere relacionarse con nosotros. Lo hacemos vivificados en Cristo Jesús, con esa esperanza preciosa en que Él también un día volverá. Esa cercanía preciosa que se vive en el ayuno es muy diferente y muy lejana a una religiosidad. Es diferente y muy lejana a una tristeza. Es la alegría de caminar con nuestro Señor. Lo que Jesús les dice es: tenemos una nueva relación. La relación ha cambiado. Es nuevo esto. Lo que ustedes han venido haciendo durante siglos ha cambiado. La relación es la del novio con sus amigos, o mejor, la del novio con su esposa. Esa es la relación. Segundo, nueva forma. Llegamos al versículo 21 y es maravilloso. Dice: nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Se habla de un vestido viejo al que ¿qué se le hace? Se le pega un trozo de tela nueva. Vamos a la época, aunque aún sucede esto. En esa época no habían textiles con mezclas como ahora, y mucho menos con plásticos. ¿Cómo es? Bueno, no recuerdo lo que hay hoy día. En esa época eran telas puras, algodón, lana, puro. ¿Qué pasaba cuando se lavaba esta ropa? Se encogía. Y se ha lavado 2, 3, 4, 5 veces. Ya ha llegado a su mínima expresión. Ya de ahí no encoge más. Ya la persona se está poniendo ese vestido y se le rasga el vestido. Toma un pedazo de tela nueva, la empieza a coser, y cuando la lava, ¿qué va a pasar? ¿Se encoge cuál? ¿Y qué sucede con la otra? Hace esto. Queda así. La daña. Es más, la puede llegar a rasgar. Porque la otra ya no encoge más, pero esta encogió y se comienza a rasgar. Se daña la tela vieja. Y aquí lo que está hablando Jesús es que hay una nueva forma que no se puede poner sobre la antigua forma. Es incompatible la nueva forma que trae el Evangelio con la antigua forma que traía el formalismo religioso. No se pueden poner juntas, porque cuando se pone la tela nueva del Evangelio sobre el vestido viejo de la religiosidad, se va a rasgar. La religiosidad se va a romper, se va a incomodar.
No hay compatibilidad en las dos formas. Ya no es posible para un seguidor de Jesús vivir de la forma que vive un religioso. Es imposible, no es compatible. No podemos hacer las dos cosas porque son incompatibles. Es como cuando vamos por una calle de esas que reparchan. ¿Se han visto? Está dañada la calle y en vez de hacerla nueva, de poner un asfalto nuevo de lado a lado, ponen parchecitos por allí y por acá. A veces uno prefiere que no hubieran hecho eso porque queda tan mal hecho, que el carro empieza a moverse de un lado para otro, este lado está rizadito, el de aquí está más bajito, el de allí está más alto, parece una montaña rusa. Porque cuando viene el sol, se va a comportar diferente el asfalto nuevo por el viejo. Ya no es compatible. El cristiano es justificado por la gracia y no por esfuerzo o religiosidades humanas. Por eso no es compatible. Es tela nueva, tela de evangelio sobre vestido viejo de religiosidad. Hay una nueva forma. No podemos mezclarlas, no hay compatibilidad, se rasga. Punto 3. Nuevo contenido. No solamente hay una nueva relación, no solamente hay una nueva forma, sino que también hay un nuevo contenido. Versículo 22. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Sabemos más o menos qué es un odre, ¿verdad? Ustedes imagínense una ovejita. La ovejita murió. Le quitan toda la lanita a la ovejita y queda desnudita. Y después le sacan todo lo que tenía por dentro la ovejita. ¿Qué queda? El cuerito, pero no lo vayan a cortar, eso lo sacan por el cuello, sacan todo lo de adentro por el cuello, la limpian bien, la dejan bien limpiecita por dentro. Ahora cosen donde salió una patica, después cosen donde salía la otra patica, así con las 4 paticas. ¿Qué queda? Una bolsa. Ese es un odre. En ese sitio, en ese odre, era que se guardaba el vino. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se echa el vino nuevo, el vino comienza a fermentarse. Hay algo que se llama, hay una fermentación alcohólica. ¿Y qué pasa? El azúcar de la uva se va volviendo alcohol, eso se llama etanol. Y también se va convirtiendo en gas carbónico. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a inflarse, ¿verdad? Esos gases empiezan a inflar el odre, a inflarlo. Y llega un momento en que el odre no da más. Por eso el vino viejo se echa en un odre viejo, porque el vino viejo ya no va a expulsar gas carbónico. Ya sufrió todo su proceso, ya llegó al máximo. Si echamos el vino viejo en un odre viejo, felices tanto el vino como el odre y el dueño del vino, no va a pasar nada. Pero si llegamos con un vino nuevo a un odre que ya llegó a su máxima expresión de crecimiento, ¿qué va a pasar? El vino empieza, o el gas que produce el vino empieza a empujar y se va a terminar regando. El contenido del evangelio, el contenido de la gracia de Dios no puede ser echado en odres de religiosidad, porque se revienta la religiosidad. No aguanta, no es posible, es incompatible. El contenido del evangelio tiene que ser depositado en un odre de libertad y de gracia
de Dios. Únicamente allí va a funcionar. Si no, le va a suceder lo mismo que a la tela. Se va a reventar. No es sabio echar vino nuevo en odres viejos. No es sabio echar la gracia de Dios, el evangelio de Dios, en utensilios que no están hechos para la gracia de Dios. También recordemos que el vino en la Biblia es símbolo de la alegría, del tiempo de salvación. Y si lo echamos en odres viejos, se va a terminar regando esa alegría, se va a terminar desperdiciando la alegría. Punto 4. Hoy hay más puntos de lo normal porque el texto tiene que ser tratado de una manera diferente. Nuestra nueva libertad y nueva realidad. Vamos a leer nuevamente los versículos 19 al 22 para entender el contexto y entender el mensaje, para que no nos quede seccionado. Dice el 19: Jesús les contestó: ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. ¿Qué tenía en claro Jesús cuando le dijo a los religiosos que lo estaban criticando por lo que él hacía, por la libertad que él traía, por el amor y la gracia que él traía? ¿Qué es lo que les está diciendo? Él lo que les está diciendo es que es muy difícil introducir una idea nueva en la mente cerrada y rígida de los hombres que no quieren que su mente sea transformada, como lo decía Romanos, que se renueve su entendimiento. Si nosotros no permitimos que el Señor renueve nuestro entendimiento, esa idea nueva, esa nueva gracia que trae el Señor no va a entrar en el odre de nuestra vida. No es posible, no es posible. Jesús se acerca a las personas, se acerca a nosotros con una nueva realidad, con una nueva concepción de la verdad. Es nuevo y no cabe en algo viejo. Tenemos que ser renovados. Jesús nos ha traído una nueva revelación del reino de Dios. Les trajo a las personas de su época una nueva revelación del reino de Dios. Pero ellos dijeron no y prefirieron matarlo, llevarlo a la cruz del Calvario, con tal de no cambiar su manera de pensar, de no dejar renovar su entendimiento por la palabra de Dios. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Es una nueva relación con el Señor, es una nueva forma de estar con Él, es un nuevo contenido en el mensaje de la gracia de Dios. Lo que dice Jesús es que es necio, absolutamente necio, cualquier intento de acomodar lo viejo a lo nuevo. Y las personas que critican a Jesús, los religiosos de la época de Jesús, eran personas necias. Seguían queriendo acomodar al Mesías dentro de sus tradiciones y ritos. Querían acomodar ese nuevo evangelio, ese nuevo pacto, esa nueva alianza dentro de los parámetros de la antigua alianza, de la vieja alianza. Porque la predicación de Jesús nunca jamás pretendió reformar una religión. Lo único que Él hizo fue acercar a la humanidad a algo absolutamente nuevo, el reino de Dios.
Él no vino a cambiar religiones. Él vino a acercar el reino de Dios a nuestras vidas. No hay compatibilidad entre el vino viejo de las cargas rituales y el vino nuevo de la gracia de Dios. No hay compatibilidad. El mensaje de Jesús tiene que ser contenido, guardado en recipientes nuevos, dejando atrás las ideas humanas, abriendo los corazones a una nueva cosmovisión, una nueva manera de ver la vida, una nueva manera de ver el mundo, una nueva manera de caminar con nuestro Señor. No es posible responder al llamado de libertad que nos hace Jesús y al mismo tiempo vivir sujetos al yugo de la esclavitud de los inventos humanos. No es posible. No hay compatibilidad. El hombre y la mujer que desean seguir a Jesús deben hacerlo de acuerdo a los parámetros de Jesús y no a los parámetros que nos hemos inventado los seres humanos. En el reino de Dios, los méritos propios, los formalismos para alcanzar la bendición de Dios deben dejarse de lado, deben sustituirse por la fe, por el gozo que da el Señor. Y eso no se le puede imponer a nadie. Eso viene de un corazón transformado por el Evangelio de Dios. Jesús, ¿qué hizo con estas tres analogías? Sencillamente animar a las personas que lo estaban escuchando para que se salieran del error en que se encontraban y comprendieran la incomparable, la maravillosa grandeza del nuevo mensaje que Él traía. Eso es lo que hace Jesús. Jesús trajo una nueva forma de pensar en todas las áreas de la vida. Cuando la iglesia estaba formándose, al puro principio, ustedes lo alcanzan a ver ahí en el libro de los Hechos, la frescura del Evangelio ya trató de ser contaminada. Por eso Pablo en algunas de sus cartas les habla muy fuerte a las iglesias. Les dice, pero ¿qué les está pasando a ustedes? ¿Están permitiendo que estas personas que les está trayendo la religión nuevamente a ustedes los estén contaminando? A los Gálatas les dice, Gálatas insensatos, tontos. Después de que llegaron a esa relación con el Señor en el Espíritu, ahora van a volver atrás, van a volver a la carne, van a volver a los ritos, van a volver a las tradiciones. Eso es lo que les dice Jesús. Luego, siglos más adelante, ya no se hablaba de poner remiendos de viejas tradiciones, sino de poner remiendos de evangelio sobre las culturas paganas. Seamos ecuménicos. Es un poquito de evangelio sobre toda esta cantidad de elementos humanistas, no hay problema. Esos son remiendos y no funcionan. Se va a terminar rompiendo. Luego, ya en nuestros días hay una mezcla de remiendos de tradiciones religiosas con evangelio, con teologías no bíblicas, y remiendo tras remiendo, tras remiendo, tras remiendo, y echando el vino nuevo en odres de todo tipo, pero viejos. Y eso es incompatibilidad. No es compatible. La frescura del Evangelio, la novedad de la gracia de Dios, solo es compatible con el reino de Dios y con nada más. Con nada más. Y poco a poco, a medida que pasaron los siglos, la vida cristiana se convirtió y se ha ido convirtiendo en una relación distante de remiendo sobre remiendo. Y llega el momento en que no distinguimos entre los remiendos y el vestido. Pero el Señor nos está extendiendo un vestido nuevo.
nos quiere vestir con ese vestido nuevo. Ese vestido hecho en la misma cruz del Calvario, con todo su amor. Último punto, punto quinto. El ser humano prefiere lo viejo. Creo que les dejé una rayita frente al punto 5. Resulta que en el Evangelio de Lucas, el texto termina con un versículo más, que no lo tiene Marcos. Narra lo mismo, pero al final, el versículo 39, Lucas 5 del 36 al 39, está allí. Pero el versículo 39, y creo que no lo pusimos en el video bien, dice: y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Jesús le está hablando a estas personas que lo están atacando. Y Jesús les responde con ironía, con sarcasmo. Él les está respondiendo de una manera muy irónica. ¿Qué es una idea? Una idea es una opinión preconcebida que se ha albergado allí en la mente, que está allí guardada, y cuando tenemos una idea sobre cierto tema ya está allí guardada y es difícil cambiarla, porque está allí, se ha cimentado allí. Lo mismo es con los conceptos. A veces tenemos conceptos formados que están allí y que se han añejado en nuestra mente. Por eso este versículo 39 irónico de Jesús: nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Se está refiriendo a aquellos judíos, a aquellas personas que cierran su mente al mensaje nuevo del Evangelio, afirmando que lo viejo es mucho mejor. Porque si es verdad que hubo un número de judíos que se convirtieron en seguidores de Jesús, la verdad es que la gran mayoría permanecieron indiferentes a su mensaje, porque estaban acostumbrados a lo viejo, acostumbrados a lo tradicional, acostumbrados a lo conocido. Y no querían lo nuevo. El prejuicio de los judíos se fundamentaba en que siempre lo añejo es mejor. Siempre ha sido así. Jesús sabía que la reacción natural del ser humano ante lo nuevo es levantar una objeción. Cuando nos quieren cambiar algo, levantamos una objeción. Cuando mi esposa voltea la cama hacia otro lado, yo digo, ay, pero ya me había acostumbrado a dormir para ese lado. Aquí hace más frío, porque ya me acostumbré al sitio donde dormir y no quiero que me lo cambie. Y decimos frases como, eso nunca se ha hecho así. Las cosas siempre se hicieron de esta manera. Y levantamos resistencia al vino nuevo. ¿Vino nuevo? No. El viejo es mejor. ¿Y cuál es el problema en esta forma de actuar? Que ni siquiera consideramos lo nuevo de Dios. Y se va desatando un proceso de estancamiento, de frustración, de carencia de esperanza, de ausencia de propósito. Porque la relación con Dios es viva, es eficaz. La relación con Dios da fruto. Pero eso se da con el vino nuevo, con el vestido nuevo. Y como tratamos que el vestido viejo, tratamos que el vino viejo dé fruto y no va a dar, nos frustramos.
Por eso la relación con el Señor es nueva cada día. Cada día. Siempre a lo largo de la historia, las personas, las familias, las comunidades se han aferrado al pasado y han pretendido remendar, no reiniciar. Y terminamos frustrados. Y lo que nos dice Jesús en este pasaje es que no es posible remendar la vieja relación, la vieja forma, el viejo contenido. Jesús se hizo hombre para acercarnos a lo nuevo del reino, nuevamente a Dios de una manera maravillosa. No remendemos, comencemos de nuevo. No remendemos nuestra relación con el Señor, comencémosla de nuevo cada día. Cada día. Hay un canto que dice: ayer ya pasó, te necesito hoy. Ayer ya pasó, hoy es un nuevo día, hoy renovamos nuestra relación con Él, hagamos la nueva. El Señor es nuevo cada día. Dijo Agustín, de los grandes pensadores de la iglesia: Dios es un Dios que todo el tiempo cambia de acción, aunque nunca cambia de plan. Es el mismo plan, pero su acción es nueva cada día. Es comprensible añorar lo que siempre ha sido parte de nuestra vida. Es normal. Si en algo tan sencillo como la cama añoramos ese sitio donde estaba, ¿cómo no va a ser comprensible que nos haga falta algo? Claro que sí. Pero debe llegar el momento en que una persona debe tomar la decisión de aceptar el vino nuevo de Dios o conformarse a vivir en un círculo vicioso que no lo lleva a ninguna parte. Hay que tomar decisiones. Hermanos, hay que tomar decisiones. El intento de vaciar las cosas nuevas en moldes viejos ha sido una triste práctica que solo lleva al fracaso. El Señor nos quiere en victoria, no en fracaso. No en fracaso. Pero a veces somos nosotros mismos los que no le permitimos al Señor llevarnos a la victoria, porque no le permitimos vaciar su vino nuevo mientras seamos odres viejos. ¿A qué conclusiones llegamos? Hay algo peor que preferir lo viejo. ¿Saben qué es peor que preferir lo viejo? Pretender cambiar a medias. Eso es peor. Intentar mantener lo viejo y lo nuevo juntos, querer hacer un mix de tradicionalismo y de lo nuevo de Dios, eso no se logra. Tarde o temprano se va a rasgar la tela, se va a reventar el odre. No funciona. Los judíos intentaron unir el legalismo y la gracia. El aceite y el agua no se pueden mezclar. No es posible. Cuando tú llegas a Cristo, Él quiere transformarte integralmente. Sin embargo, nos sucede como a los judíos. Queremos seguir igual, la vida igual, mi manera de relacionarme con Dios igual, solo que le añado unos versículos, unos cánticos, algunos elementos básicos, pero seguimos en nuestra vida religiosa. Ese mix no funciona. El mundo en que vivimos necesita un verdadero cristianismo, no retazos puestos sobre los valores de la época, sobre las religiones, no vino nuevo en odres viejos. Si no, el mundo no va a ser transformado por los hijos de Dios, mientras seamos solo remiendos. No vamos
a ser sal y luz en este mundo que necesita la sal y la luz del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo sigue siendo todavía hoy, después de 2000 años, tela nueva para un mundo que necesita ser nuevo. Sigue siendo todavía vino nuevo para los odres del orgullo, del individualismo y de la religiosidad. Sigue siendo vino nuevo. Y algo maravilloso del Evangelio es que no admite negociaciones, no admite disoluciones, no. El Evangelio sigue siendo puro a lo largo de todas las épocas, el mismo. Y no admite que se negocie con él. No admite que se mezcle nada con él. El Evangelio sigue siendo puro y radicalmente nuevo siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la novedad del mensaje de Cristo, de la palabra de Dios, nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Jesús dice en Apocalipsis: yo hago nuevas todas las cosas. Les he dejado unas preguntas allí para reflexionar. ¿Intentas mantener lo viejo y lo nuevo juntos? Tu vieja manera de acercarte al Señor y simultáneamente la misericordiosa manera como Jesús se quiere relacionar contigo por su Evangelio. ¿Intentas mantener lo viejo y lo nuevo juntos? Tu vieja forma de hacer las cosas y la nueva manera como Jesús hace las cosas. ¿Intentas mantener lo viejo y lo nuevo juntos? El viejo contenido del discurso humano y la nueva buena que te trae libertad. Seguimos queriendo remendar. Creo que es hora de ser radicales. No más remiendos, no más remiendos. Eso no nos va a llevar a ninguna parte.